Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes 1 de febrero de 2021. Y bueno, esta es nuestra primera cita con una serie que vamos a implementar en La Silla Rota todos los lunes de aquí a que sea la elección, que es el próximo 6 de junio. Así que pues bienvenidos a Cita con las Urnas 2021. Yo soy Jorge Ramos, soy el director de información de La Silla Rota y les agradezco que estén con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook Live. También podrán ver esta plática, esta conversación a través de nuestro canal de YouTube y también estará disponible a través de un podcast que podrán disfrutar y también, pues, como no, criticarnos y hacernos propuestas acerca de esta mesa que vamos a analizar. Buscamos analizar pues los temas de la agenda electoral, evidentemente, pero pues también la agenda política que incide mucho en lo que vamos a vivir este año. Este año, como sabemos, es uno de los años en donde estará el mayor en juego, el mayor número de cargos, casi 20,000, 21,000 cargos que estarán en disputa. Obviamente los más impactantes, los que más llaman la atención, pues son las 15 gubernaturas, pero también está la Cámara de Diputados, son 300 lugares más 200 de representación proporcional y además congresos locales, alcaldías, ayuntamientos, en fin, es una gran elección y que además se va a llevar a cabo en un escenario pues bastante complicado, adverso por la naturaleza que nos impone la pandemia que desde el año pasado estamos pues padeciendo y que la verdad estamos viendo cómo en estos días, en este arranque de año, pues se agudizó muchísimo. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a nuestros invitados con quienes vamos, insisto, a conversar lunes a lunes a las 7 de la noche. Y bueno, pues quiero empezar con Ivonne Ortega Pacheco. Ella, como ustedes saben, ella fue gobernadora, gobernó Yucatán, también ha sido senadora, diputada, con una gran trayectoria. Ivonne, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Jorge, gracias a ti por la oportunidad de platicar de este gran tema que serán las urnas del 2021. Así es. Y bueno, también damos la bienvenida a Alejandro Encinas Nájera. Él es politólogo, él es un joven pues muy agudo en sus análisis. Le damos la más cordial de las bienvenidas también a este espacio. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar. Muy buenas noches, Jorge, José, Iván, un gusto compartir mesa con ustedes y saludos a todo el auditorio. Y bueno, también está con nosotros José Roldán Chopa. Él pues es un respetado académico, profesor del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. José, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la bienvenida y la hospitalidad y por supuesto a nuestros queridos colegas en esta sesión. Muy honrado. Pues muy bienvenidos. La verdad es que es una mesa de lujo en donde, insisto, vamos a ir analizando estos temas que pues atañen y que nos deberían interesar a todos los mexicanos en esta elección. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera pues poner sobre la mesa uno de los asuntos que pues, nos han tenido a los mexicanos en las redes sociales. Evidentemente, pues hay un estira y afloja, una serie de cuestiones que tienen que ver con la salud del presidente. El presidente de la República anunció el domingo pasado, no ayer, sino el anterior, que pues dio positivo a COVID. Y bueno, pasaron varios días sin que hubiera una imagen, sin que hubiera una fotografía de él. Empezó en las redes sociales a mencionarse un montón de cosas. Y bueno, el viernes por la tarde apareció en un video en donde se presenta, se ven pues algunas, durante varios minutos, casi 13 minutos, 10 minutos de video, camina, trae algunas vendoletas en las manos, algún indicativo respecto de digamos, lo que está atendiéndose médicamente el presidente, pero quisiera preguntarles a ustedes, pues, ¿cómo están viendo este tema? Estamos ya, pues, prácticamente a 7, 8 días de que el presidente no está en las mañaneras, no ha estado presente, no ha estado muy activo en las redes sociales, en fin.
¿Cómo ven este tema? Y después quizá abordar la necesidad, la pertinencia de que los ciudadanos sepamos cuál es el estado de salud de nuestros gobernantes. Y pues me gustaría empezar con Ivonne, que fuiste gobernadora. ¿Cómo ves este tema? Gracias, Jorge. Mira, cada acción tiene una reacción y precisamente en la acción anunciaron que había dado positivo de COVID el presidente y a partir de ese momento hay un vacío de información. Y si bien, como cualquier persona pudiera tener el derecho a tener la información personal no comunicada, pues en este caso la investidura que representa pues es la del presidente y la representante de todos los mexicanos. Un país con 126 casi millones, creo que es el último censo que sacó el INEGI, un país que es parte de G20, que es la 15ª, si no me equivoco, economía mexicana. Entonces, el no saber con precisión, me parece que lo que estuvo mal fue el manejo de la información. Por supuesto, todos le deseamos buena salud al presidente, porque la salud del presidente tiene que ver con el desarrollo de nuestro país. Y ahí yo me hubiera imaginado desde mostrar la prueba que dio positivo, ir informando cómo va paso a paso con total transparencia para darle tranquilidad inclusive a los mercados. No es cualquier persona la que dio positivo el presidente de todos los mexicanos y por el cual deseamos que le vaya bien y que pronto ya restablezca su actividad. Pero me parece que el manejo fue el que generó toda esta condición, inclusive de que si era para disimular si se había vacunado o que tenía una enfermedad peor, y eso mueve los mercados, desestabiliza al país, y ahí es donde yo centraría más mi comentario en el sentido de cómo se manejó a partir de que se da el comunicado de que el presidente es positivo y silencio subsecuente de naciones en donde generó cualquier tipo de tan suspicacias que tuvo que salir el propio presidente a decir que estaba bien, ¿no? Claro. José Roldán, fíjate que hace algunos años me topé con este libro, no sé si se alcance a ver. Se llama En el poder y en la enfermedad. Es de David Owen y ahí hacen un repaso de los últimos 100 años acerca de los padecimientos que tuvieron jefes de Estado en el mundo, ¿no? Churchill, en fin, en Francia, Mitterrand, en fin, y ahí se explican muchos de estos temas. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves a la luz, digamos, de la óptica internacional, del derecho? ¿Cómo lo ves? Creo que hay que hacer una distinción y tu pregunta viene muy a tono con esto. Es, independientemente de quién sea el presidente de la República o el jefe de Estado, la pregunta es, ¿debemos y debe darse a conocer los datos concernientes a la salud del jefe de Estado, del jefe de gobierno, del presidente de la República? La respuesta es sí. Y detrás del sí hay una serie de razones que podremos ir avanzando, pero puntualizando tiene que ver no solamente con la información que la ciudadanía debe tener de alguien que tiene a su cargo una responsabilidad, sino porque de ahí se derivan varias cuestiones. Una, como lo vimos en este momento, tiene que ver con la estabilidad, no solamente del país, sino la estabilidad al interior del gabinete, que ahí hay un tema relevante. Tiene que ver con la sensación de seguridad y con la sensación que la población debe tener de su jefe de gobierno, pero no solamente de su jefe de gobierno, sino de su gobierno. Y ahí yo creo que se deriva una serie de cuestiones que tienen que ver, y ya lo relacionaría con esto. Y la otra cuestión tiene que ver también con las condiciones de gobernabilidad o de gobernanza del país. Cuando alguien como el presidente López Obrador, que por supuesto es lamentable que se enferme y como cualquier persona, pero por su carácter, por su posición es particularmente sensible, yo creo que se derivan una serie de cuestiones. Una tiene que ver con siendo una personalidad tan fuerte, no solamente en el escenario político, sino también al interior del gobierno, es un espacio difícil de llenar. Y creo que esa es una de las cuestiones que hemos estado viendo. Es muy difícil
que alguien, y lamentablemente el papel le ha tocado a la Secretaría de Gobernación, pero es muy difícil llenar en la capacidad de comunicación, en la profundidad del mensaje, en la facilidad que tiene para, y creo que hay un tema relevante. Y bueno, ahí me quedaría para no abusar de la palabra y si gustas después podríamos avanzar en otras cuestiones que son las que tú has planteado. Claro. Alejandro Encinas, ¿cómo valoras esta discusión que se dio y lo que dice José Roldán, que es necesario, y también lo que dice Ivonne Ortega? ¿Cómo lo estás ponderando? Pues primero decir que hay que tomarse muy en serio el tema de la pandemia. Hay una fatiga social por todas las medidas sanitarias para mitigar las condiciones de contagio, y si bien nosotros nos hemos fatigado de la pandemia no se ha fatigado de nosotros. Y vimos como en una misma semana el hombre con mayor poder económico de México, en este caso el ingeniero Carlos Slim, y el hombre o la persona con mayor poder político en México, López Obrador, pues contagiaron del virus, ambos tratándose a través del sistema de salud pública, lo cual creo que es un mensaje importante para confiar y respaldar en el personal de salud que está en el primer frente de batalla en contra de este enemigo invisible. La pregunta efectivamente es si la salud del jefe de Estado es un tema de interés público, y yo coincido con José Roldán, efectivamente lo es, pero diciendo el mensaje de la idea de que no se comunicó con consistencia, con firmeza el estado de salud del presidente. Al contrario, yo he identificado que en las mañaneras, en donde Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, así como en las vespertinas de lunes a domingo que encabeza el subsecretario Gatell, pues ha estado dando informes sobre el avance de la salud del presidente, y afortunadamente, y creo que esto es una buena noticia para todas y todos los mexicanos, es positivo este avance y va en una recuperación firme. Creo que eso es importante, y creo que también es un ejemplo que podemos retomar para analizar cómo se propagan los rumores, los discursos de odio, la infodemia, porque efectivamente en redes sociales hubo un comportamiento pues de los mensajes más digamos inaceptables, deseándole incluso lo peor a quien debe ser considerado un adversario político y no un enemigo político. Pero también hay que decir que también fueron preponderantes. Hubo un análisis sobre el comportamiento de redes desde la cuenta de comunicación social de Presidencia, en donde predominantemente los mensajes de respaldo y de apoyo al presidente para su recuperación son predominantes, pero efectivamente en la conversación pública lo que domina pues son esos mensajes que son más estridentes, más dirigidos al odio, y creo que es un buen ejemplo de cómo se comportan la propagación de rumores, de mentiras falsas, de discursos de odio, pero también cómo se puede contrarrestar, y el presidente tuvo que salir en un video a dar un mensaje de aliento y de aclarar su situación de salud. Claro, ahora creo que lo que todos coincidimos es en que efectivamente desearle que el presidente de la República se recupere. Creemos, por lo que vimos, que lo está haciendo, digamos, bien, ¿no? Va bien, se ve bien de salud. Y quizá la parte que a mí me llama la atención en esta discusión que se dio, y no sé cómo lo veas, Ivonne, por la forma en que se polarizó. Es decir, si bien una gran mayoría de personas le deseó bien al jefe del Estado mexicano, también hubo algunos comentarios, ya lo decía Alejandro, que estaban totalmente fuera de cualquier razonamiento, ya no solamente político, sino humano, ¿no? Y creo que esto refleja también, digamos, el nivel de polarización que tenemos en el país. Sí, fue muy lamentable la reacción que se tuvieron en redes. A nadie, siendo político, no siendo político, siendo dirigente, siendo presidente de un país o lo que fuera, se le puede desear lo que muchos pusieron a través de redes sociales. Creo que en particular a alguien que dirige, en este caso a nuestro país, nos conviene a todos que esté bien, que le vaya bien, independientemente de lo que nos convenga como mexicanos, como seres humanos. Pongámonos un ratito en el zapato de la familia también, ¿no? Y de la misma persona. Creo que a nadie le es positivo que pueda generarse, se generó una rispidez en redes sociales
deseando cosas o diciendo cosas muy, muy, muy feas, creo que salidas de control que por lo menos yo no comparto en estos casos. Creo que en estos casos son casos de solidaridad, de pedir por la persona, quien fuera, en el cargo que estuviera y en el partido que militara. Creo que a nadie se le puede desear lo contrario, que no sea una pronta rehabilitación. Totalmente. José Roldán, ¿se te quedó algo en el tintero que querías agregar del tema? Sí, tiene que ver con la relevancia que alguien como el presidente de la República tenga una situación, algún padecimiento. Y bueno, por supuesto, no solamente tiene que ver con la relevancia de la información, sino también cómo se presenta la información y cuál es el mensaje. Yo creo que el hecho de que el presidente, aún estando en necesidad de reposo, haya tenido que salir a grabar un video y lanzar un mensaje, significa que se percibía como una necesidad y bueno, como él lo decía, había que acicalarlo. Ahora esta necesidad supongo que tiene que ver con la medición que se estaba haciendo del entorno y algún dejo de preocupación que llevó a tomar esa decisión. Y regreso a mi argumento, creo que es importante no solamente que tengamos a un presidente de la República, digamos, fuerte en el sentido político y por supuesto también de salud, sino que tengamos instituciones que pueden salir sin necesidad de exponer al presidente de la República a dar una información, pero no solamente dar una información, sino que sea percibido también como el mensaje del gobierno de la República y que por tanto también transmite tranquilidad. Ahora, hay un ambiente, por supuesto, de polarización. Es muy lamentable que tengamos expresiones de este tipo porque perdemos la civilidad y también perdemos algo de humanidad. Y, por supuesto, ahí es muy relevante que las dirigencias políticas de los partidos políticos, y yo creo que ahí también hay que rescatar que una buena cantidad de líderes políticos de oposición expresaron su preocupación de la salud del presidente. Pero no basta solamente las manifestaciones a título personal. Así como el presidente, que no solamente tiene una posición de liderazgo institucional, sino también de liderazgo político, los liderazgos de otros partidos hagan esos llamados a su militancia, a sus simpatizantes, a expresar pues juicios digamos, que no transgredan las ciertas reglas de humanidad, de empatía y demás. Y no solamente con el presidente, con cualquier otro ser humano y con otros personajes que pueden ser igualmente polémicos. Claro. Alejandro, un último apunte y te agregaría para provocarte también un poco. Algo que extrañé del mensaje del presidente fue si habría un cambio en la estrategia para combatir la pandemia. Creo que esa parte no la vimos y al contrario, él reafirmó que se seguirá en la misma estrategia. ¿Cómo lo ves? Pues creo que hay un cambio abrupto y que es la luz al final del túnel y se llaman las vacunas. Efectivamente creo que eso ya es un punto de inflexión en donde ya hay una solución a este problema y ahora creo que la estrategia del gobierno y de todos los actores involucrados pues, tiene que ser en avanzar hacia la vacunación. También hay que ver que en el mundo es uno de los bienes más cotizados y escasos y que en todas las partes, incluso en la Unión Europea, hay problemas de demora, de retrasos. Pero sin lugar a dudas creo que el diseño de la Estrategia Nacional de Vacunación, sobre todo priorizando al personal médico de primera línea, posteriormente a los adultos mayores y así subsecuentemente vacunando a toda la población en función de su nivel de riesgo, es el camino adecuado y que el tema de la vacunación efectivamente es una cuestión que tiene que ser de interés público, de rectoría del Estado, sobre todo en este momento en donde tratándose de un bien escaso y de una declaración de permiso, de una licencia en caso de emergencia, pues tiene que ser tutelado por el Estado. Claro. Por cierto, ahorita se está informando que ya llegamos a 159,100 decesos. La cifra sigue avanzando a pasos agigantados de muertes y de contagios. Se complica mucho.
Bueno, pasamos al siguiente tema que les propuse, y es el tema de las mujeres al poder. Siempre ha sido, digamos, en México ha ido avanzando de manera pues muy lenta la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al poder. Y bueno, tuvo que ser, digamos, a partir de diversas acciones. El Congreso creo que ahí quedó a deber algo en ese tema, y el INE tuvo que resolver de manera, digamos, este hueco que quedó ahí. Pero es importante que en esta ocasión haya ahora sí más candidatas mujeres. Hemos encontrado que hay por lo menos 40 mujeres como candidatas a algunas de las 15 gobernaturas por parte de todos los partidos políticos. Colima, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades con más mujeres candidatas, con 4 en cada una. En tanto que Guerrero y Michoacán tendrán 5 candidatos varones cada uno, y Campeche, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí tendrán 4 cada uno. Hay, digamos, vamos avanzando poco a poco, pero yo la verdad es que me siento un poco insatisfecho con lo que se está haciendo. Ivonne Ortega, que además ya fue gobernadora de un estado, ¿cómo ves esta situación? Bueno, primero celebro que haya mujeres que se estén decidiendo. Claro. El principal problema que hemos tenido las mujeres, bueno, en mi caso no, porque yo siempre me decidí a participar en 98, cuando no había la ley de equidad ni la participación de jóvenes, nada de lo que hoy contempla la ley. Fui abriendo brecha y afortunadamente fui ganando cada proceso electoral. Hoy hay mujeres que se están decidiendo participar porque a pesar de la cuota, particularmente en las gubernaturas, no habían muchas mujeres que quisieran levantar la mano, digamos. Hoy tenemos casi 40, todavía faltan que se decidan algunos estados, que algunos partidos todavía nominen, son 15 gubernaturas, y esta ley de paridad, tanto horizontal como vertical, entonces obliga a los partidos a que hayan muchas mujeres en competencia. Decías algunos congresos locales en la competencia, 30 de 32 congresos locales se van a competir en el 2021. O sea, es una elección muy grande, casi un poquito más de 21,000 cargos propietarios, más los suplentes, es otro tanto, se ha dividido a la mitad, entonces va a haber una gran participación de mujeres. En el caso particular de las gubernaturas, celebro que hayan cerca, ahorita más o menos de 40, seguramente va a aumentar ese número de mujeres participando, y espero que varias de ellas puedan llegar a gobernar su estado. Claro que sí. Alejandro Encinas, ¿cómo ves esta situación? Yo insisto, me siento un poco insatisfecho, quisiera ver un poco más, y que además no fuera, digamos, por ley, sino que fuera, digamos, una cultura. Por voluntad. Exacto, por voluntad. Uh-huh. Yo creo que va cambiando. El tema de la introducción de la paridad de género en la reforma electoral de 2014 sí ha tenido impactos positivos en México. De hecho, de las cifras o de los indicadores que México puede presumir al mundo, es, sobre todo a nivel federal, el tema de paridad de género en los congresos. También tenemos un gabinete paritario en donde la jefa de gabinete es mujer, en este caso la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Y ahora vemos pues un principio muy tomado a rajatabla por el Instituto Nacional Electoral, que si bien quizás los medios son cuestionables, hay que decirlo, creo que el INE está asumiendo funciones de legislador en este caso, hay que decirlo también. No le queda está considerando una sola elección, 17 elecciones federales que son unipersonales, y las está asumiendo, es una medida drástica, un medio cuestionable, pero pues que está llevando a un fin que a mí me parece bastante positivo, porque actualmente, si tú ves el mapa político de México, pues son 30 gobernadores y 2 Claudias, Pavlovich en Sonora, Sheinbaum en la Ciudad de México, mujeres, y eso pues no refleja la pluralidad y lo que comenta Ivonne, el censo poblacional, en donde las mujeres en este país son mayoritarias, pero no está reflejado en esa representación política, cuando menos a ese nivel. Y yo lo que veo de positivo, voy a tocar el tema de Morena, que es el que más conozco, es que no fue por un imperativo legal o por un mandato de alguna institución, sino porque realmente las mujeres que están eligiendo son las más competitivas en sus estados. Es decir, Clara Luz en Nuevo León, Laida Sansores en Campeche, Lorena Cuellar en Tlaxcala, el caso
vizcaíno en Colima, realmente no responde a una cuestión de cuotas participativas, que son medidas remediales para tener una discriminación histórica, sino que ya estamos en un momento en donde las mujeres que abrieron brecha, pues Ivonne ahí es ejemplo de ello, en una situación aún más complicada, más adversa que en el presente, ya están representando las candidaturas más competitivas, y creo que eso es festejarse, y me parece que este mapa masculinizado del país a nivel gubernaturas está muy pronto por cambiar. Ojalá, ojalá. José Aprovechando el sí. comentario de Alejandro, te pongo un poquito de tu espacio, José. El caso de Maru, que recién se dio ahora en Chihuahua en una elección interna en la que gana casi, creo que 62, 30 y algo, en un con triunfo un asunto contundente adverso, ¿no? al interior del partido, es una muy buena lectura. Y en el caso de Guerrero, por ejemplo, había un muy buen cuadro, mujer, Beatriz, que no participó, y bueno, tenemos el tema que pasa en el caso de Guerrero y el señalamiento que le hace particularmente al que quedó como candidato a Félix Salgado Macedonio. En San Luis Potosí también estaba Sonia, una muy buena candidata que en este momento pues no decidieron por ella en su partido, y que ahí está, pero muchas mujeres con condiciones para poder ser, incluyendo ganando una interna por el caso de Chihuahua, ¿no? Claro, perdón, sí, perdón, José. No, y fíjate, qué bien que señalas el caso de Maru en Chihuahua, donde pues ella se enfrentó también a una acción de un gobernador varón, ¿no? En una circunstancia muy complicada. Y a pesar de ello, pues logró salir adelante y ya es la candidata, ¿no? Sí, José Roland. Me parece que es un gran paso el que se está dando, y creo que hay que reconocer al INE que tuvo una iniciativa que, pese a la polémica, se mantuvo, y bueno, después de estos tropezones y trompicones del Tribunal Electoral, finalmente la tenemos presente, y creo que lleva o debe llevar a los partidos políticos a formar sus cuadros, y que por supuesto esta formación de cuadros, esta capacitación, tiene que considerar estas perspectivas de género, y creo que eso por supuesto es muy útil y relevante para el país. Pero creo que no basta que sean solamente, pensar que solamente si se colocan a mujeres el asunto se resuelve. Creo que hay algo mucho más de fondo, y tiene que ver con las perspectivas, las condiciones, el trabajar sobre aquellos aspectos estructurales que originan y qué bueno que Morena sea la excepción, pero que en todos los partidos, y yo creo que tampoco Morena podría decir que tiene el asunto resuelto, podríamos llegar a afirmar que las mujeres tienen condiciones de equidad, o el mismo piso que en relación con los hombres para hacer política. Y eso es algo mucho más complejo. Por supuesto, ahora tenemos que un partido político, Morena, tiene mayoría en las legislaturas, en una buena cantidad de legislaturas, probablemente confirme, aumente, y bueno, pero independientemente de qué partido tenga la mayoría o bien cuál sea la composición del Congreso, creo que es relevante que haya un mayor raigambre en las políticas y las perspectivas para que las mujeres tengan condiciones estructurales de equidad y de igualdad. Ahí creo que está el reto central. Y comparto, comparto tu sensación de insatisfacción. Y no solamente es el tema del número de mujeres en los órganos de representación, que es importante, sino la otra cuestión más estructural y más de raíz. Sí, claro, vivimos un momento sumamente grave, ¿no? En el caso de agresiones a mujeres, feminicidios. El año pasado hubo un gran movimiento que pues de alguna manera se ve afectado pues por la pandemia, pero sí estamos en una situación muy complicada en el que, como bien señalan, hay, digamos, estas buenas acciones, pero creo que en el contexto, en el entorno, hay todavía mucho le quedamos a deber. Y nada más para recordar un apunte, no se nos olvide este fenómeno que se conoció como las Juanitas, ¿no? ¿Dónde ocurrió y con quién ocurrió este fenómeno? Es decir, sí hay algunas cuestiones que inquietan, que preocupan, y bueno, ojalá y esta elección
deje a muchas mujeres en distintos cargos de posición, alcaldías, diputaciones locales, federales, gubernaturas, para que quizá desde ahí se vaya generando este cambio, ¿no? De mentalidad que tanto creo que nos hace falta, ¿no? Pero bueno, el siguiente tema que les propuse. ¿Puedo agregar Sí, un comentario rapidísimo? adelante. Sí, es que considero que el tema de las Juanitas se resolvió en una forma muy sencilla, en una fórmula. Recordemos que antes las candidatas, el bautizo de las Juanitas era porque una diputada propietaria cedía su lugar para el candidato suplente. Y ahora, a partir de la reforma electoral de 2014, la candidatura, la fórmula, representante titular y suplente tienen que ser del mismo sexo. Pero también creo que lo que dice José es un tema muy importante. Estamos en un momento de representación descriptiva de las mujeres, es decir, por sus características o por el hecho de ser mujer. Por eso es una condición, digo, necesaria, pero no suficiente para transitar a una representación sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la alta presencia de las mujeres en los congresos, pues ojalá y también se vea reflejado en una agenda feminista. Hay que recordar que en los congresos locales, solamente en la Ciudad de México y en el caso de Oaxaca, se ha podido despenalizar la interrupción del embarazo, y que en el resto de los estados sigue habiendo mujeres que están siendo encarceladas o sancionadas por decidir sobre su propio cuerpo. Entonces creo que, y ojalá que uno de los temas sustantivos de esta elección no sea solamente llevar a más mujeres a los congresos locales, sino también que esta representación o esta presencia se vea traducida en una agenda a favor de los derechos humanos. Claro, coincido contigo, Alejandro. Sí. Es importante que lleguen las mujeres, que sea un mayor número el que esté, pero que las legislaciones que den ayuden a empoderar a las mujeres, que las mujeres sintamos el que hayan llegado otras mujeres a cada uno de los cargos de representación, porque también hay poco más de 1.900 y fracción ayuntamientos, en muchos casos grandes capitales, que esperemos haya muchas presidentas municipales también, no solo llegando al cargo, sino haciendo acciones que permitan el empoderamiento de las mujeres para que tengan, pues, resolver los temas que tienen de fondo. Uno de los temas que es la violencia, en este caso la política de género, pero la violencia en general contra las mujeres se resuelve en gran parte si les damos herramientas para el empoderamiento de la mujer, ¿no? Así es. Oye, quiero aclarar, La relevancia de las me agendas. comenta la doctora Freidenberg, que es especialista en temas de género, que el tema de las cuentas no se resolvió en la reforma de 2014, sino que viene de una sentencia de la Sala Superior en 2013. Hay una errata. Es correcto. Ahí está. Sí, José, perdón. Bueno, que ahí viene la relevancia de las agendas legislativas y, por supuesto, también las propuestas de los partidos, que es un aspecto normalmente relegado en procesos electorales. Pero a ver, lo que menciona Alejandro es muy, muy relevante y que tiene que ver sobre la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, lo cual es relevante y creo que hay que insistir. Pero hay una serie de elementos estructurales que deberían también estar considerados en las agendas políticas y legislativas. Por ejemplo, la licencia, permiso, y no solamente licencia o permiso, sino la obligación que deberían tener en condiciones de igualdad los padres para cuidar a los recién nacidos. Sí, normalmente lo vemos como un derecho que solamente la mujer tiene en mayor medida que el hombre o en mayor medida que su pareja. En fin, yo creo que ahí hay un problema. Mientras no solamente se tenga el mismo derecho por parte de ambos padres, sino que se vea también como una obligación, es decir, los padres hombres tenemos obligación en igualdad de condiciones que la madre para cuidar a los hijos en situación de recién nacidos. Porque ahí hay una serie de cuestiones que pueden igualar o dar mayor equidad en estos aspectos estructurales y que tienen que ver con las razones por las cuales las mujeres ganan menos teniendo el mismo trabajo, las razones por las cuales las mujeres no tienen las mismas condiciones de movilidad, las condiciones por las cuales
una mujer no puede dedicarse de la misma manera a la política, en fin. Y ahí están las partes estructurales que creo que hay que poner de relieve, hay que realzar, subrayar, ponerla con focos de neón, porque de lo contrario se oculta. Claro, y ahí vemos también, por ejemplo, cómo en esta administración, y no es que sea la solución absoluta, pero organismos, ¿no? Que están, digamos, cuya tarea fundamental es los derechos de las mujeres, las necesidades de las mujeres, pues fueron muy lastimados, presupuestal y estructuralmente, ¿no? Entonces, creo que es todo un, digamos, un entramado el que debemos de considerar y ojalá, como bien lo señalan, tenemos que cambiar. A ver, yo veo a Ivonne uh-huh. y qué gusto ahora conocerla personalmente, pero la imagen que yo tengo de Ivonne es lo excepcional, la heroína, lo que se sale más allá de lo ordinario y lo común. Y bueno, yo no conozco la historia, pero, pero debiera ser lo ordinario, lo que no debería llamarnos a un juicio más allá de lo común y corriente. Es decir, la mujer debería tener en condiciones de normalidad las mismas posibilidades, oportunidades que un hombre. Es Sí. decir, debiéramos tender a la normalidad, no a lo extraordinario. Sí, claro, es como si llegara una mujer a la presidencia, por ejemplo, de la Corte y lo vamos a ver como algo extraordinario, cuando debería ser algo normal. Ah, mujer presidenta, hombre presidente, mujer presidenta, una normalidad, pero pues no hemos transitado a eso y yo creo que es parte, digamos, del cambio de mentalidad que como sociedad pues habrá que ir empujando pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. Muy bien, pues el siguiente tema que quiero ponerles en la mesa ayer me llamó la atención un artículo que escribió en Reforma Carlos Elizondo Mayer Serra, en donde hace una observación acerca de cómo los partidos, aunque no es algo nuevo, ya lo hemos visto en otros años, él señala, por ejemplo, que dice, los partidos de Morena han reclutado a Gabriela Goldsmith, que es actriz, a Marco Flores, que es cantante, a José Luis Sánchez, comentarista de fútbol, también, bueno, señala ya Paul Ernesto Velázquez, ese palero habitual en las mañaneras, pero se refiere a otras celebridades, Fernando Lozano, un conductor, Pato Zambrano, una celebridad, Flor Beliz, una modelo, Raúl Alcalá, ex ciclista, Arturo Carmona, actor, Rommel Pacheco, va por el PAN, es un clavadista, redes sociales progresistas, está reclutando al actor Alfredo Adame, a este luchador Blue Demon Jr., a Héctor Hernández, un cantante, a Carístico, otro luchador, a Malinali Marín, una actriz, el PES, dice Adolfo Bautista, un exfutbolista, Francisco Cruz, también exfutbolista, a Vicente Fernández Jr., ¿no? Hijo del popular cantante que ahora está siendo cuestionado por una acción de agresión a las mujeres. En fin, Paquita la del barrio, se me olvidaba, que va por Movimiento Ciudadano, cantante, y su Hey Ábrego, actriz que va por el PBM. Es decir, y la lista va a seguir creciendo. Es decir, ¿cómo podemos valorar que se recurra a celebridades de este calibre para nutrir las alforjas electorales? ¿Cómo ven? Me gustaría que empezara José Roldán. A ver, me parece que los artistas y la gente del espectáculo tiene el mismo derecho que cualquier persona de postularse para un cargo público y por supuesto no tendría en lo personal más que expresar un respeto. Pero eso no significa que pasemos por alto una razón que no necesariamente tiene que ver con eso, sino con la instrumentalización de la fama pública, de la presencia y por tanto el riesgo de banalización de la política que pueden tener los partidos políticos. Y me parece que si hay este dejo o este intento de instrumentalización de la fama, me parece que los partidos políticos como opciones serias nos quedan a deber. Por varias razones. Menciono solamente una de ellas.
Una, porque significa que los partidos políticos no están haciendo su trabajo, que buscan ser gorrones en el sentido de colgarse de la fama y de la presencia de alguien más, al que buscan solamente por la fama, más que por ver en ellos a un eficaz ente, a administrador, un son claro. político, en el sentido de... y bueno, yo creo que ahí estaría el problema, ¿no? En este riesgo de instrumentalización. Claro. Alejandro, ¿cómo lo ves? En principio, yo creo que los congresos, el poder legislativo, idealmente tendría que ser un reflejo de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, el sector artístico, el sector deportivo, el sector cultural, no vería problema yo de que estuvieran representados. Al contrario, son voces que pues forman parte de la pluralidad y de la diversidad del país en el que vivimos. Sin embargo, coincido con el diagnóstico que acaba de hacer José. Digo, es más una cuestión tendiente al marketing de la política, al pragmatismo sin contenido, a la banalización y a hacer de la política un espectáculo y de tratar de colgarse de famas individuales para atraer votos. Y lo que hemos visto en el pasado, que esto no es algo particular de esta elección, sino que ya llevamos varias veces tropezando con la misma piedra porque hemos aprendido, es que efectivamente estos candidatos son muy buenos para ganar votos, pero muy malos al momento de administrar y de llevar un programa político, un ideario a los congresos. Y creo que ahí está el mayor problema, que estás promoviendo desde la política un discurso de la antipolítica, en donde estás relegando a tus propios cuadros políticos, a gente que lleva años trabajando en política, haciendo trabajo territorial, haciendo trabajo intelectual, que ha ido avanzando en su carrera, y que de último momento los partidos o las burocracias partidistas les ponen un cierre para, en este afán de ganar votos, digamos, ir relegando estos cuadros políticos. Entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad como electores. Si los partidos políticos no nos están presentando a nivel distrital, yo creo que hay que hacer ahí una observación muy estratégica, perfiles que representen un programa, un ideario, que representen algo realmente, pues yo creo que el voto es la herramienta más poderosa para tomar ese tipo de comportamientos ya tan usuales, no solamente en México, sino también en el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump viene de los reality shows en Estados Unidos, o Silvio Berlusconi, un caso italiano que también era el mayor consorcio mediático de aquel país. Sí, sí, parece que nadie se escapa de estos personajes. Ivonne, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo allí lo vería más como un tema de análisis respecto a la persona, más a lo que se dedica. Hace un momento comentaba, si llegara, por ejemplo, a tener una mujer presidenta a la Corte, nos va a llamar la atención. Y lo que tenemos que valorar no es si es mujer o si es hombre, si es artista o es futbolista, sino es si tiene la capacidad para poder llevar probablemente una causa. A lo mejor tengamos a un cineasta, por ejemplo, que quiera estar en este momento en competencia porque quiere defender los fideicomisos que desaparecieron, el que afecta a este rubro, ¿no? O un deportista con el fideicomiso de la CONADE, de alto rendimiento, etcétera. Creo que lo que tendríamos que hacer aquí es no discriminar el hecho de que se dediquen a ser deportista, a ser luchador, a ser cantante, a ser la profesión en la que se dedique o a lo que esté trabajando en este momento. Tendríamos que evaluar más a la persona que está levantando la mano para ser diputado, presidente municipal, cualquiera de los cargos que esté tratando de competir, y de llegar, pues cuáles básicamente son las causas por las que está llegando y cuál es su comportamiento personal. Pudiéramos tener un académico ilustre que estuviera muy bien evaluado y que a lo mejor al llegar a la Cámara como diputado, por ejemplo, pues no sea a lo mejor el mejor desempeño, o en lo personal sea un golpeador, por ejemplo, de mujeres, por decir algo, ¿no? Entonces creo que vale más la pena, más a qué se dedican, quiénes son y cuáles serían sus causas. Y la otra, el ser famoso, el ser deportista con alto rendimiento, o cualquiera de los que aquí mencionamos que se han estado postulando, no necesariamente electoralmente son rentables.
hemos visto muchos casos en donde participan y no llegan al triunfo. Y también hemos visto otros casos, como el caso particular de Morelos, en donde tanto la alcaldía de Cuernavaca como la gobernatura la gana un futbolista, aunque ahorita en la evaluación de los gobernadores sea el ranking el peor evaluado, ¿no? Sí, le fue de la patada a Morelos, literalmente, ¿no? Ahora, yo Sí. creo que... Ahora sí que Literal. no se pueden quejar, les iba a ir de la patada. Sí, perdón, José. Sí, retomo algo que dijo Alejandro. Viene un proceso político. Ahora, ¿cómo es que el proceso político puede servirnos como prueba, como tamiz, para poder descubrir los talentos políticos de alguien famoso? Es decir, yo apoyaría a Blue Demon en un máscara contra máscara. Eso no lo dudo, eso no lo dudaría, pero no sé si le daría mi voto para... Yo no debatería con él en el Congreso, por ejemplo. Sí. Me voy a aplicar una Sí, hurracarrana en sí, lugar de... ya me estoy imaginando una máscara contra cabellera o contra barba. Bueno, pero no sé si le daré mi voto. Y ahí viene ¿qué tenemos en el proceso político para que cumpla con este tamiz? ¿Debates? ¿Los debates son obligatorios? No. ¿Podemos tener posibilidad de voto en lista abierta? Es decir, y ahí yo creo que todavía nos hace falta como hacer del proceso político, de la selección, de las campañas, de los debates, de las alternativas de votación, algo más fuerte. Es decir, no tenemos que hacer a los políticos días de campo de las campañas. Es decir, tienen que ser procesos en donde podamos ponerlos a prueba, someterlos a prueba. Sí, claro, ojalá, aunque en esta ocasión, insisto, va a ser muy complicado porque no hay la campaña de tierra, ¿no? A la que estamos acostumbrados, pero los debates son una buena herramienta para por lo menos medir discursivamente a algunos candidatos. A ver, vamos a ver cómo nos va y a ver si no nos va de la patada en algunos casos. Y ya para ir cerrando, me gustaría tomarle su parecer acerca de dos temas. Uno que tiene que ver con este planteamiento de regular las redes sociales. Un comentario de ustedes y al final cerraríamos con qué ven, digamos, para el curso de la semana que tendríamos que estar atentos. Ivonne, ¿cómo ves el tema de las redes sociales? Bueno, nada más quiero comentar, Alejandro comentaba el tema, ya para cerrar esta parte de los artistas y los que pasan de tener alguna actuación, actores, actrices, decía de Donald Trump en el caso de Estados Unidos, también en Estados Unidos estuvo, por ejemplo, Ronald Reagan, que fue actor, pero que hizo un trabajo conservador y que salió bien evaluado de su gobierno. Entonces, ahí vuelvo otra vez a que hay que calificar a la persona. Ponía José, en el caso de Blue Demon, pues había que ver si iba a revelar la identidad y mostrar quién es la persona que es Blue Demon, o sea, por quién vamos a votar en este caso, ¿no? Pues a Lorenzo y en el Córdoba, caso de las redes sociales... O sea, él sí le va, en el caso de las redes sociales, pues es una herramienta fundamental en este caso, y voy a adelantar a lo mejor un poquito en el caso del tema libre, en este caso de la pandemia en el que tenemos que ser todos los que estemos participando en el proceso, pues muy empáticos y muy sensibles a lo que está viviendo la sociedad en general. Están con la crisis de la pandemia, habiendo perdido algún familiar o varios familiares en dramas familiares muy complejos, en los que perdieron su trabajo, cerraron su negocio, están encerrados, tienen 3 hijos y no buscan cómo pues, conectarse a la clase, no tienen los datos, el internet, la televisión, una serie de cosas en el que entramos en este proceso. Están obligados todos los partidos a ser empáticos, a no derrochar el recurso público que se les otorga, a tratar de ser lo más solidarios posibles, y creo que la red social permitirá esta comunicación de los partidos. Más que nunca la pandemia pone hoy a los partidos en el mismo
en el mismo nivel, porque solo me imagino la campaña aérea y pues en el caso de los que tienen trabajo territorial, pues con el trabajo territorial de fuerza que puedan tener en el proceso. Fuera de ahí, sería una irresponsabilidad pensar en un meeting, en una reunión donde lleven gente y puedan estar asignados, por ejemplo, sin cuidar la distancia. Hay una serie de cosas que no vale la pena arriesgar a la gente, y aquí creo que toma un valor muy importante la red social, y la regulación creo que también es importante, porque pues, con esto del anonimato y de que cualquiera puede decir lo que quiera, también de repente pueden pasar cualquier cosa. Hablábamos hace un momento respecto a la satanización que se hizo con al dar positivo al presidente, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, Alejandro, ¿cómo ves este tema? ¿Regulamos, no regulamos? ¿Las dejamos que sean chinas libres? ¿Cómo le hacemos? Es un tema fascinante y yo creo que tiene que ponerse en el centro de discusión y no tomar decisiones al vapor, porque las redes sociales son consorcios que han tomado el verdadero poder en este momento, son de las empresas que más cotizan en las bolsas de valores, aun cuando sus bienes son intangibles, se trata de información y de datos de personas. Y la pregunta aquí es, ¿les vamos a dar a empresas privadas la atribución de definir qué contenidos podemos consumir y qué contenidos no? Ese es un tema de libertad de expresión social, porque estamos en una paradoja en donde la palestra pública o el debate público se está librando dentro de empresas privadas y que requieren de la infraestructura del Estado, en este caso de la fibra óptica, de espacios aéreos, de transmisión, para hacer llegar sus mensajes. Entonces, si lograron que todo este tema se deriva de sacaron la cuenta de Donald Trump cuando intentó el asalto al Capitolio. Estamos hablando de que acallaron al presidente de la nación más poderosa, y hoy fue Trump, que es el presidente del país más poderoso, fue el presidente en ese entonces del país más poderoso, mañana podría ser cualquiera. O el caso de Venezuela, en donde bajan de Twitter la cuenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso la que surge de un proceso electoral y es respaldada por el gobierno de Venezuela, respaldan a la de Guaidó, y esta asamblea también al ser es reconocida por otros países. Ahí ya vemos una injerencia directa de Twitter en la política nacional y que puede ser determinante para el devenir de las sociedades. Entonces mi respuesta es, creo que sí se tienen que regular, creo que es un tema de interés público, que los actores privados no pueden definir cuestiones tan importantes como la libertad de información y qué hacen con nuestros datos privados y qué hacen con nuestros datos personales, pero que es una discusión sumamente compleja y que rebasa también las fronteras del Estado-Nación. Esto tiene que ver más con una cuestión de gobernanza internacional y de ponerse de acuerdo, porque pues el flujo de datos es inmediato y pasa por todos los países. Entonces, creo que sí se tiene que regular, pero la propuesta del presidente López Obrador en este sentido me parece atinada, de llevar este tema de discusión al G20 y que sean esos foros multilaterales en donde comience a darse una alternativa a un tema que también hay que decir es sumamente complejo, porque mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, pues los marcos regulatorios van tratando de perseguirla y es muy difícil y puede ser contraproducente, por lo cual creo que tendría que ser precedida por un debate público, pero también con insumos especializados. Sí, muy interesante. Y bueno, como bien mencionabas, hay las redes sociales avanzan a pasos agigantados. Un día tenemos TikTok y luego aparece otra red y en fin, o sea, todo el tiempo están en actualizaciones, los algoritmos los cambia Google un día sí y otro también. En fin, o sea, uno de los asuntos, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención y qué bueno que se avanzó en ese terreno, por ejemplo, de las redes sociales, por ejemplo, es el derecho al olvido, ¿no? O sea, en donde tú tienes derecho como ciudadano a pedirle a una red social que elimine determinada información que afecta pues a tu integridad. Sí, yo creo que sí el tema tiene muchas aristas. José Roldán, ¿cómo ves? ¿Regular, no regular? Nos vamos con Retomaría pies de una plomo. cuestión que dijo Alejandro a propósito de la salud del presidente. Es decir, ¿hay interés público en la salud del presidente? Sí lo hay. ¿Hay interés público en las redes? Yo diría, sí lo hay. Y por supuesto, las redes y las corporaciones son poder y todo poder necesita ser controlado, limitado y por supuesto contrapesado. La cuestión está en cómo y por supuesto es un hecho que tenemos
un fenómeno que va más allá de las fronteras nacionales y que los estados nacionales no tienen las condiciones para regularlos o son limitadas sus capacidades regulatorias. Y por supuesto tienen que ver con estos poderes globales y creo que hay que verlo de esa manera. Ahora, la otra cuestión es la dificultad de hacerlo, las alternativas que pudieran tenerse también para la autorregulación. Y bueno, yo creo que son una diversidad de vías las que tendrán que irse ensayando. El hecho es que ya en este momento tienen poder, que ya están tomando decisiones, que están jugando eh, papeles muy relevantes en esto que las fuerzas políticas también han jugado con Facebook y con Twitter y que seguirán jugando, y yo creo que también hay que ver las formas de que las fuerzas políticas establezcan ciertos códigos de conducta, ciertos compromisos unilaterales eh, para poder legitimar su capacidad de ejercicio de regulación. De lo contrario, va a pasar lo mismo que con los poderes mediáticos, con Televisa y con TV Azteca, en donde pues llegaron a tener tanto poder que después tuvieron una telebancada y son capaces no solamente de intervenir dado su poder económico, sino también manteniendo injerencia política. Pues ahí está, creo que el tema no lo vamos a resolver en este periodo ordinario de sesiones, a menos que intenten sacar algo muy al vapor. La verdad es que creo que los tres han esbozado, digamos, sí una necesidad, pero que tiene que verse, digamos, pues con pies de plomo, ¿no? Porque no es nada más de, sí, pongámosle reglas y esas van a ser, sí requiere un gran diálogo. Bueno, ya por último, un minutito, a cada uno, ¿qué ven para el resto de la semana en términos políticos y electorales? Yo nada más aquí en este tema en las redes diría, como mi abuelo me decía siempre con dichos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Creo que hay que buscar ese justo medio que permita la comunicación, no cortar la libertad de expresión y tampoco tener el control de nuestra información, ¿no? Es un tema que creo que vamos a hacer, cada semana vamos a tener para hablar de él, ¿no? Es correcto. Para el resto de la semana, ¿cómo la ves? Pues bueno, creo que vamos a esperar ahorita que empiecen a definir las candidaturas de las alianzas, tanto las del PRI, PAN, PRD, como las alianzas de Morena, Verde, PT. Por lo que entiendo, se ha hecho un poquito complicado el engrudo. Vamos a ver qué resulta la próxima semana. A ver si no se nos enreda. Alejandro. Pues creo que viene el tema del debate de las vacunas, de los contratos, la calendarización, si realmente las empresas, las farmacéuticas están cumpliendo, creo que es un tema internacional. Y creo que también un tema importante va a ser, posiblemente si todo va progresando conforme está sucediendo, pues que ya tengamos al presidente de vuelta en la arena pública. Seguramente el próximo lunes. Es de la semana, digo. Sí, la próxima semana. Seguramente lo vemos ya el lunes ahí. José Roldán. Creo que es importante ver la relevancia de los árbitros, es decir, el Tribunal Electoral, cuál es su función, cuál es en este momento su presencia, el INE, por supuesto, porque deberían ser aquellos referentes sólidos y legítimos respecto a los actores políticos. Creo que es importante que veamos hacia los árbitros. Claro que sí, hay que ponerles la lupa efectivamente a los árbitros. Y bueno, pues llegamos así al final de nuestro primer programa. Las próximas semanas nos veremos, insisto, todos los lunes a las 7 de la noche, Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube, podcast también estará disponible en una nueva cita con las urnas 2021. Muchísimas gracias, Ivonne Ortega Pacheco, por participar con nosotros. Al contrario, Jorge, gracias a ti, gracias al auditorio, gracias Alejandro, gracias José. Es un honor compartir esta tribuna. Alejandro Encinas Nájera. Igual, un gusto y un fuerte abrazo a todas y todos. José Roldán Sopa. Igual, muchas gracias, muy honrado, Alejandro, Ivonne,
A ti, cuídense mucho y nos veremos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y por supuesto al auditorio, muchísimas gracias por participar con nosotros. También enviando sus preguntas para que debatan con nosotros. Muy buenas noches y nos vemos.